Bueno, ya hablaste de tu nueva profesión, ¿no? De tu idea de ser un actor. Sí. ¿Puedes contar cómo te nació esa vocación? O esa... O sea, ¿Cómo, cómo conociste a Fernando y todo eso? allá, cuando estaba en segundo, yo estaba jugando, pues todavía no venía el profesor. Y, y parecía, no había llegado a clases. Justo tenía una hora con el profesor que me tocaba. Era comunicación, si no me equivoco. Y se escuchaba rumores y justo llega una compañera diciendo, se están inscribiendo para teatro, decía. Y yo como siempre he querido poder salir en televisión, ¿no? Y como todo, ¿no? Salgo en televisión, qué chévere. Entonces, teatro, qué divertido, decía yo, qué chévere. ¿Dónde? Decía yo. Y varios se habían asistido. Y cuando fuimos era en la biblioteca, era en la inscripción. Entonces voy junto con algunos compañeros y compañeras y que pasaron la voz, pues, ¿no? Nos acercamos y cuando llego estaba el profesor Fernando ahí sentado y los demás estaban alrededor de él. Bastante, eran como 42 creo. Y, y el profesor Fernando nos empezó a explicar de que, bueno, se presentó y nos empezó a explicar de que estamos haciendo, estamos buscando talentos para que puedan estar aquí en el teatro. Para ello vamos a hacer una prueba, como un casting, y vamos a realizar, pues tuvimos que ir a un salón, ya era casi la hora de salida, y fuimos a un salón y empezaron a decir algunos trabalenguas. Teníamos que aprenderlo y poder vocalizar bien, y aprenderlo, pues, ¿no? Y no sé cómo yo realizo, dice uno por uno, a ver, tú di, tú di, tú di, tú di. Y cuando yo digo ya normal, ¿no? Me empezó a tocar la cabeza. El profesor me tocó la cabeza de la nada. O sea, pasaba por mi sitio y me empezó a tocar la cabeza. Y después empezó a tocar la cabeza a otros. Y a otros y a otros. A los que no les tocaron, le dijo, bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Fue todo por hoy. A los que les toqué la cabeza, ellos se quedan. Son los que han pasado, dice. Y a los que no, bueno, se pueden retirar. Muchas gracias, dijo. Entonces yo pues entré y para entrar yo pensaba que era algo bien difícil. Voy a entrar, no, creo que no. Sentía algo negativo. Entonces pues ingresé, pues, y el profesor nos dio un libreto. Era Gallinazo sin plumas, mi primera obra que hice. Gallinazo sin plumas, ajá. Yo era Efraín. Tenía que hacer el personaje de Efraín. Es uno de los niños. Yeah. Gallinazo sin plumas, Efraín y el otro no me recuerdo. Ya bueno. Y ingresé pues y eran varios el profesor lo que habían tocado la cabeza y a los otros les dio otro libreto. No me recuerdo de qué era, pero sí les dio otro libreto. Y ya pues. Y hasta que ingresé y estuvimos practicando en el colegio, todo, pasaron los días y se estrenó la obra. En Atocongo lo estrenamos y fueron gente y depende de la cantidad de gente, eso era la ganancia. Yo no sabía nada, el profesor dijo, depende de la cantidad de gente que venga, eso va a ser su ganancia, va a ser dividida entre ustedes que van a participar. Eran algo de 7 nomás los que actuaban, entre ellos yo, pues. Y me recuerdo que en plena obra, mi primera vez, todo bien, sí, algo de nervios, al ver al público y a veces me quedaba así paralítico y luego me echaban chispas, pues. Entonces ya tenía que continuar la obra, pues, ¿no? Y así, y después se presentaba cada sábado. Y al otro sábado, ya bueno, me iba mucho mejor. Y al otro sábado y así. Hasta que un día decido
cambiar la letra, aumentarle, ¿cómo se dice? Meterle floro, ¿ya? A mí me toca decirle sí y después, dentro de mi personaje yo tenía que responder con sí. Y de ahí mi personaje no tenía que decir nada más y yo le había metido otra cosa. Entonces a los demás se quedaron parados sin decir nada, porque eso no iba en el libreto. Y ya pues una mala experiencia, pues, ¿no? Y después me quedé mirando al público y vi a mi profesor Fernando y me mira con una cara. Como era la Una cara, o sea, porque eso no estaba en el libreto, pues. Y yo dije una cosa que no era. Mi intención era alargarla más, pero veo que no resultó y después tuve que decirlo, bueno, sí, sí, sí. Entonces ya ahí recién empezó a seguir la obra, a continuar. Ya, pues, y cuando terminó la obra, todo, el profesor me dijo, les habló a los demás, bueno, está bien todo, y me miró a mí y me dijo, ¿por qué has cambiado el libreto? ¿Sabes? ¿Por qué has dicho una cosa que no está dentro del libreto? ¿Sabes que eso no va? Casi la malogras todo, me dijo. Pucha, que yo, ya bueno, ya fue, ya fue. Ya Pero sí. también significa que te has liberado mucho, ¿no? Bueno, creo, Comparado con la primera experiencia. ¿no? Y me recuerdo que justo ese mismo día salgo, bueno, voy a secretaría, voy a cobrar. Justo ese día estaba lleno, donde que se presenta el teatro estaba llenecito y mi pago fue 20 soles. 20 soles y ya pues yo era para tomar mi carro, estaba saliendo y los que se presentaban eran unos colegios, era el público pues. Ya unos alumnos llegaron, se sentaron, todos vieron la obra y después cuando salen se acercan a mí y a una de mi compañera de teatro. Se acercan a mí y me dicen, amigo, un autógrafo, me dicen. Un autógrafo, yo primero, ¿cómo? ¿Qué? O sea, un autógrafo, yo, mi primera vez que firmo un autógrafo, no sabía qué poner y agarraba, ¿cómo te llamas? Le digo, me llamo Dora. Dora, ya bueno, de Pablo con mucho cariño para Dora. ¿Tú cómo te llamas? Stephanie. Y sí, me recuerdo, puse yo, de mí para Stephanie. En vez de poner mi nombre, puse de mí para Stephanie. Y así, y a mi amiga también le habían pedido su autógrafo. Y los demás me empezaron a poner el apodo de Estrellita. Me dicen, oye, Estrellita. Y yo me sentía medio rochoso porque firmaba el autógrafo y además, bueno, tenía que saludarlo. Man. Yo, bueno, chao. Chao. Y, qué lindo. En serio. Así que el éxito te atrapó. Me atrapó. Y al otro sábado, que también se tenía que presentar la misma obra, mis amigos me dicen, ¿habrás traído el lapicero, no? Para que puedas firmar los autógrafos, me dicen. Entonces, ¿cómo será? Pues no había llevado. Entonces, actúo, todo termina y nadie me pidió nada. Me sentí caído. Ya, pues al menos mi primera vez de firmar autógrafos ya fue divertido y me levantó el ánimo de poder seguir. ¿Te recuerdas de lo que pensaste cuando viste la primera vez a Fernando? Cuando lo vi, lo notaba como una persona profesional. Es profesional porque nos enseña el teatro y nos ayuda bastante, pues, ¿no? Y para Kea nos ha enseñado bastante y lo veía una persona importante de teatro. Y yo cuando veo a una persona que es del teatro, pues me siento, no sé, alegre. Pucha, ¿no? Una persona de teatro, están en la tele. Entonces, una persona importante para mí. Entonces lo vi y no tengo que esforzarme para poder ser su alumno, porque me decía, los que van a ingresar van a ser mi alumno, yo les voy a enseñar. Entonces yo lo veía una persona importante y hasta ahora lo veo una persona importante porque tiene muchas cosas que nos puede enseñar a mí y a otras personas, alumnos. Es describir cómo se desarrolló esa conexión
¿Cómo? ¿Puedes describir un poco cómo se desarrolló ese trabajo del teatro? Con pies descalzos, con el colegio. Como sea... ¿Cuándo ¿cómo se llama? ¿Cuándo empezaste con el teatro? ¿Y qué se cambió? ¿Qué era lo que pasó desde entonces? Bueno, cuando ingresé al teatro, el profesor Fernando era quien enseñaba a todos. Nos enseñaba, nos decía... bueno, nosotros actuábamos normal, pero no hacíamos gestos, no levantábamos las manos y teníamos que saludar así, ni siquiera alzábamos bien, todo. No sabíamos nada todavía, pues. Y después empezó a... conocí a Vanessa, también alumna del profesor Fernando, también ya mayor, nos enseña. Después un día vino ella y yo pues qué raro, y el profesor Fernando, decía yo, bueno, el profesor Fernando me ha mandado a mí para poder enseñarle a ustedes. Ya, entonces nos enseñó y me sentí algo raro, no tan seguro, porque el profesor Fernando sí, al menos, no con experiencia, ya nos enseñaba más. Y nos enseñaba todo. Cambiaba de horario a veces. Y el otro grupo que, ¿recuerdas que te dije que les había tocado la cabeza? Les dieron otro libreto y a mí otro libreto junto con otros. El otro grupo ya no hizo nada. No sé por qué motivo. Tenían que practicar, pero no sé qué sucedió y no llegaron a hacer nada. Y con los únicos alumnos que se quedó el profesor Fernando fueron del otro grupo, incluido yo. Yo y una de mis compañeras y otros alumnos. ¿Cuántas personas son? Me interesa cómo está organizado todo. Ya sé que se encuentran, por ejemplo, en su casa, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. ¿Entiendes? ¿Cómo? Bueno, dijiste que Fernando es un profesional, ¿no? Claro. Y eso es claro, está claro. Se presenta como un profesional también. Es un maestro duro a veces. Sí. Pero a la vez se encuentran ustedes en su casa. Claro. Le sirve comida. Sí. Eso. Sí, el profesor Fernando es bien amable y también tiene su carácter. Cuando a veces no hacemos bien el trabajo, por ejemplo, tenemos que aprendernos, memorizarnos bien el libreto, tenemos que hacerlo bien, pues, o sea, por las puras no nos va a dar el libreto para poder aprendernos. Y a veces nos dice, tienes que memorizarlo bien, tienes que tener una buena postura. Y a veces en pleno estamos actuando todo y nos ponemos a jugar. Y también tiene su carácter, pues, ¿no? Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Están jugando? Caracho, ¿qué pasa acá? Y así. Se levanta la voz, pues, no hace nada. Y con la voz nomás ya no calla ya. y sí, así, bien amable el profesor también. A veces tenemos sed y vamos a su casa, pues tenemos reuniones a veces en su casa. Nos dice, chicos, si desean, gusten a tomar algo, pero gusten a tomar esta agua cruda porque no tengo hervida. A veces dice broma. Y ya bueno, sí, nos sirve algunas cosas, pero de ahí más allá no, pues, tanta confianza no. Bien amable el profesor también, y las enseñanzas son bien estrictas y son buenas también. Y está, como lo digo, tu sueño de ser actor, ¿has comunicado con él sobre eso? Sí, más antes mi mamá me decía, hace un año, cuando recién habías ingresado, ya tenía con el profesor Fernando algo de 2 meses, 3 meses así, estando dentro del teatro. Y mi sueño era ingresar en televisión, ya que hacían a veces casting por Canal 4 en America Kids y yo quería ser parte de ello. Y se presentaban casting y yo un día no pude porque hubo problemas en mi casa. Y ya pues perdí las esperanzas de ingresar y luego mi mamá me dice, ¿por qué no le dices a tu profesor Fernando
de que te pueda ayudar para ingresar en televisión. Me decía mi mamá cosas bonitas pues para yo poder decir. Hablar es fácil, pero decir es difícil, ¿no? Y yo quería decirle eso al profesor, entonces el profesor me va a ayudar para poder hacer. Entonces yo le dije al profesor Fernando, disculpe, quisiera hablar con usted un momento. Dime, Pablito, ¿usted cree que, cómo se llama, yo pueda salir en televisión o cómo podría hacer para ingresar? Para iniciar así algunos castings y todo. Me dice, primeramente, tú recién estás ingresando, no tienes mucha experiencia. Y aparte necesitas más práctica para que puedas ser puedas aprender más, pues. Porque es cierto, pues, porque no sabía nada, recién había ingresado. Y cuando me dijo eso me bajó el ánimo y yo pensé que no quería que yo aprendiera. Y pensé cosa negativa, que no quiere que yo aprenda. Y después le dije a mi mamá y mi mamá me dice, no, verdad, tiene razón también. Recién estás ingresando y no, pues, no. Y aparte tienes que tener práctica también, me dice. Ya, pues, y eso fue lo que le dije así al profesor. Y eso fue su respuesta. Que debo tener más práctica, practicar más y para poder ser alguien. Saber más, tener experiencia, ¿no? ¿Qué piensan tus padres de tu dedicación al teatro? Mi mamá se siente orgullosa de mí desde que ingresé al teatro, ya que yo siempre, como te decía más antes, que yo era un loro para hablar. Yo mucho hablaba, me gustaba hacer algunas mímicas, me gustaba, yo mismo me encerraba en mi cuarto y hablaba solo, me ponía a cantar y mi mamá pensaba que estaba loco. y gritaba como loco, pues, diciendo algunas cosas, cualquier palabra, pero decía cosas. Y hasta que ingresé al teatro, pues mi mamá se sintió bien orgullosa de mí, me dijo que siga adelante, que debo tomarlo en serio porque eso no es un juego. Si quiero ser alguien, un actor, tengo que seguir adelante porque eso no es vas y un día no vas, no tienes que ir, tienes que estar ahí. Si un día no vas, pues tienes que presentarte y decirle, ¿sabes qué? No puede ir por tal motivo, ¿no? Y así, pues. Y a mi papá le dije y... Bueno, lo único que dice mi papá es, está bien, hijo, te felicito, sigue adelante. Nada más. No, creo que mi papá se sentirá orgulloso cuando ya sea un profesional, cuando ya sea un actor. Porque así me lo demuestra, pues. Solamente me dice, bueno, hijo, esfuérzate, si quieres hacer eso, bueno, te apoyo, nada más. No me dice nada más. Pero mi mamá sí sigue ahí atrás, adelante, apoyándome siempre. Papá, como no lo tengo cerca, nada. Con la luz siempre es una lucha. No sé. O la luz sería alumbrarlo para allá. No sé, no sé. Si la alumbras para arriba. Un poquito para arriba. No es bueno eso. No. A ver, ¿cómo? Pues si estamos acá. Sí. ¿No?